El sobrepeso y la obesidad generan malestar y problemas en nuestra salud digestiva. Para ponerle datos y se dé una idea a usted de un tema que se habla mucho pero que no se analiza en detalle ni se toma de manera personal, aproximadamente el 23,4% de los costarricenses padecen de sobrepeso y un 34,6% están en obesidad. Esto es muy lamentable porque además se le suma el número de la niñez, que está en un 31,7%, en donde niños entre los 5 años y adolescentes llegando más o menos a los 19 años están padeciendo de sobrepeso u obesidad. Esto es muy lamentable, pero se debe a los hábitos y se debe también a la manera en la que esto lo consideramos un tema de conversación. Por eso es que queremos traerlo acá a la mesa de Llegó la Hora para que usted también lo analice con nosotros, haga sus preguntas. Aquí tengo el WhatsApp 70031234 y también al experto, que es el que nos va a ayudar a entender este tema. Él es el gastroenterólogo Daniel Zúñiga, quien nos acompaña hoy. Doc, bienvenido. Buenas tardes, Dani. Muy agradecido por la invitación y un saludo a los que nos acompañan el día de hoy. Puede sonar curioso, pero vamos a destacar la diferencia entre sobrepeso y obesidad. ¿Por qué algunos de esos datos son diferentes? Claro, iniciando y muy bien como lo dijiste, es la nueva pandemia, ¿verdad? La obesidad es la nueva pandemia. 1 de cada 3 niños en nuestro país tienen sobrepeso o obesidad y 2 de cada 3 personas tienen sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo lo definimos? Esto básicamente lo definimos, aunque no es lo más fidedigno, lo más exacto, utilizamos una relación entre el peso y la talla. Esto se llama índice de masa corporal. Entonces, si estamos entre más o menos un 20 y un 24 de índice de masa corporal, estamos bien, tenemos un peso normal. Pero si sobrepasa el 25, o sea, entre 25 y 29.9 más o menos, hablamos de sobrepeso, y ya cuando pasamos el 30 de índice de masa corporal, que básicamente, como dijimos, es una relación entre peso y talla, pues ya hablamos de obesidad como tal, ¿verdad? Y que juntas son un arma peligrosa. Un arma peligrosa, y el tracto gastrointestinal no es inherente o no se escapa de esta realidad, ¿verdad? Ahora, hablemos de cuáles son esas reacciones del cuerpo en nuestra salud gastrointestinal, digestiva, con respecto a sufrir el sobrepeso y la obesidad en estos casos. ¿Cuáles son las más comunes? Y la definición de la obesidad viene muy relacionado con esto, que es el exceso de adiposidad que va a producir alguna consecuencia en nuestro cuerpo, y básicamente en todos los órganos, en todos los sistemas. Como estabas diciendo, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, pues hay aumento del riesgo. Por ejemplo, si vamos de arriba hacia abajo, hay aumento del riesgo de reflujo, por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es una enfermedad que es muy prevalente en personas con sobrepeso, obesidad. El cáncer, algo que nos preocupa tanto, por ejemplo, el cáncer de esófago. Prácticamente todos los cánceres en el tracto gastrointestinal están asociados al sobrepeso y la obesidad. Y vea qué importante que es mantener estilos de vida saludable y mantener un peso ideal, ¿verdad? Hablemos de algunas de estas reacciones, le digo yo, pero en realidad son enfermedades producto de un mal cuidado, un mal tratamiento de la obesidad o el sobrepeso. Ahora que decías el reflujo, quizás se hace muy común escuchar a alguien que dice, es que yo siento algo aquí como en la boca del estómago, como un ardor. ¿Esos son síntomas de que algo está pasando también a manera del reflujo? ¿Cuáles otros podrían ser algunas formas de identificarlo? Claro, la enfermedad por reflujo está muy ligada a ese aumento de la presión central asociada al sobrepeso, ¿verdad? Entonces, esa sensación de acidez, de reflujo, que le suben los ácidos, ¿verdad? Inclusive se ha descrito que si pierde más o menos un 10, un 15% de ese sobrepeso, podemos quitar esos síntomas de reflujo. ¿Verdad? Qué importante. Por ejemplo, gastritis igual, el cáncer gástrico está muy asociado y que es muy frecuente realmente en Costa Rica, y hay una alta incidencia de cáncer gástrico, está muy asociado al sobrepeso y la obesidad por los malos estilos de vida, ¿verdad? Entonces también esa acidez, ese reflujo, ese dolor en la boca del estómago, pues si tenemos estilos de vida saludables y bajamos de peso, inclusive se nos pueden por lo menos mermar esos síntomas, ¿verdad? ¿Será que nos acostumbramos un poco a sentir ese malestar? Que ya no le damos tanta importancia. No deberíamos, ¿verdad? No deberíamos acostumbrarnos, más bien tomar medidas y eliminar esas consecuencias que podemos tener, ¿verdad? Te lo comento porque en ocasiones buscamos antiácidos, algunos productos que nos bajen un poquito ahí la sensación de esa llenura o de ese ardor, pero no le entramos al sobrepeso ni le entramos a la obesidad.
Claro, lo más importante es la causa, ¿verdad? Es como el dicho que dice tapar el sol con un dedo. Si no tratamos la causa, podemos tapar el sol con antiácidos, con medicamentos que cada vez pues vamos a hacer más tolerancia y no estamos tratando la causa. Y así básicamente en todo el tracto gastrointestinal. Cáncer de colon, por ejemplo, cáncer de colon también, el hígado graso. Tanto que escuchamos del hígado graso y todo eso pues está muy relacionado con, y esas piedritas, por ejemplo, esas piedritas que se forman en la vesícula están también muy relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Lo traigo a la mesa porque en ocasiones hablar del hígado graso es como decir, no, pero es que yo no estoy tan obeso, es que yo no tengo, solo me pasé unos kilitos de mi peso. Pero el hígado empieza a acumular y acumular al tal punto que puede empezar a dar algunos de esos, no son síntomas, porque a veces el hígado no lo expresa de tal manera, pero sí empezamos a ver en otros órganos algunas reacciones producto de esto que no estamos considerando. Vamos a ver, voy a decir una pregunta muy ingenua, pero ¿qué tanto nos podemos pasar de nuestro peso ideal para empezar a notar que estamos fallando en el tema del cuidado? Eso es muy interesante porque ahora hay una definición diferente a nivel internacional. Ya hablamos de obesidad clínica y obesidad preclínica. Y básicamente, de manera general, la obesidad preclínica es cuando no tenemos consecuencias de esa obesidad. Sin embargo, eso depende de cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, el hígado graso, hay personas que ya con un ligero sobrepeso, inclusive en pacientes que tienen peso normal, pueden tener hígado graso. Sin embargo, ya cuando caemos en obesidad es cuando hay más consecuencias. O sea, cuando caemos en un IMC puede ir creciendo mayor a 30, el grado. Ajá. Sí, ya caemos en mayor riesgo que si tuviéramos sobrepeso, ¿verdad? Entonces, a mayor índice de masa, básicamente hay que tomar otras cosas y eso es muy importante lo que estás diciendo porque no es solo el peso, no es solo el peso, también es la masa muscular, ¿verdad? Y también, por ejemplo, la masa ósea, porque hay una obesidad que se llama obesidad sarcopénica, que es un obeso que tiene poca masa muscular, porque hemos visto que también hay personas que tienen un índice de masa alto, pero es, por ejemplo, que el músculo pesa más que la grasa. Entonces, parece que tiene obesidad o sobrepeso, pero realmente es que tiene una masa muscular elevada, como los fisicoculturistas, por ejemplo. Eso es positivo. Que eso es positivo, o sea, al tener masa muscular, exactamente es positivo, inclusive la masa ósea. Recordemos que el hueso pesa y hay una obesidad osteosarcopénica, que también eso tiene todavía más riesgo, que tenemos unos huesos tal vez que no pesan tanto porque son más débiles y tenemos poca masa muscular, entonces eso todavía conlleva mayor riesgo que un obeso que tal vez tenga buena masa muscular, que haga ejercicio o que caiga en ese rango de obesidad, sobrepeso, pero que haga ejercicio, tenga buenos estilos de vida y que sea pues no tenga esos problemas asociados a una masa muscular disminuida, ¿verdad? Vayámonos un poco al tema del intestino, que también se ve muy afectado. La microbiota, el intestino irritable, de alguna manera el estreñimiento es un reflejo de que estamos descuidando nuestro peso y nuestra masa corporal. Claro que sí, y eso también es muy interesante porque se han hecho estudios con tipos y cepas bacterianas que se encuentran más en personas obesas. Eso se llaman, y específicamente ya se ha visto un nombre, que son Bacteroidetes y Firmicutes. Son dos tipos de bacterias que hay un desbalance entre estas dos cepas en los obesos que lo que hacen es pues producir un estado inflamatorio, como que inflaman más. Esas bacterias, todos tenemos bacterias en nuestro intestino, pero cuando hay sobrepeso o obesidad, hay un desbalance. Entonces, estas bacterias que hay más en obesos inflaman más. Entonces, recordemos que la obesidad realmente es un estado proinflamatorio, o sea, hay más inflamación, nuestro cuerpo está más inflamado y eso conlleva un montón de enfermedades que son, por ejemplo, el cáncer, ¿verdad? En un estado más inflamatorio tenemos más riesgo de enfermedades, entre ellas cáncer, enfermedad por reflujo, etcétera. Bueno, doctor, yo quisiera invitar a nuestra audiencia también a que envíe su mensaje con su consulta al 7003-1234. Esta es la oportunidad para que usted participe en vivo con nosotros y si tiene alguna inquietud con respecto al tema pueda también expresarlo. A mí me llama la atención porque ya analizándolo decimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque puede ser que una de estas esté en mi lista de consideraciones. Hago un checklist y digo, esta la tengo, esta señal me muestra que algo está pasando. ¿Y qué debemos hacer? Porque también la idea es
generar conciencia, pero ¿qué podemos aplicar esto en nuestro día a día como para evitar y también para corregir? Claro, los estilos de vida saludable es lo más importante, ¿verdad? Dieta, ejercicio, dormir bien, por ejemplo, es muy importante. Me llama la atención eso, que el sueño tenga que ver con el asunto del peso, ¿verdad? Claro, porque hay secreción de ciertas hormonas, por ejemplo, hormona de crecimiento, melatonina, entre otras, ¿verdad? Que van a hacer que haya una adecuada homeostasis, que es un término que hablamos para decir que hay un adecuado balance en nuestro sistema, ¿verdad? Pero también la dieta es de lo más importante, ¿verdad? La dieta, el 70% del éxito en que usted mantenga su peso o pierda peso es la dieta. El ejercicio es importante, pero corresponde más o menos entre un 30 y un 50%. ¿Qué es la recomendación? Que, pues bueno, hagamos de 30 a 50 minutos por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado. ¿Y qué es ejercicio moderado? Vean, no es salir a caminar suavecito. Realmente el ejercicio moderado es, en términos generales, que sude un poco, ¿verdad? Entonces deberíamos de hacer por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado o un poco menos de ejercicio ya vigoroso, ¿verdad? Que eso es lo que más nos ayuda. La dieta, pues siempre limitar un poquito los carbohidratos, no satanizar los carbohidratos, porque realmente no siempre los carbohidratos y son necesarios para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero siempre tener un balance, y ahí en el balance está el arte en mantenernos saludables, ¿verdad? Aquí nos llega una consulta gracias a la amiga que nos escribe, que nos dice, yo hice casi que todas las dietas habidas y por haber, pero no logro bajar de peso. ¿A qué se debe? Pues hay causas genéticas también, hay causas, por ejemplo, la apnea del sueño. La apnea obstructiva del sueño a veces puede ser una causa. Enfermedades que no estén bien compensadas, como la tiroides, ¿verdad? Como el hipotiroidismo. Y muchas gracias, porque es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, es que no hace mal la dieta, que no es posible que no pueda perder peso si hace una adecuada. En la mayoría de las casos es así, pero sí hay ciertas condiciones genéticas, hereditarias, específicas, ¿verdad? Que pueden hacer que no pierda peso, pero sí hay que estudiarla tal vez primero y después sí tener un seguimiento profesional, nutricional. Eso es muy importante, y ejercicio también con un profesional, ¿verdad? Para que no caigan lesiones, para que no caigan... Ni se frustre, porque hay una buena intención también, ¿verdad? Y de repente dice, no, es que ya no funciona, me rindo. Y yo creo que esto es importante, porque no solo estamos hablando de un tema de obesidad, de sobrepeso, sino decir, bueno, sí, ya que, ni modo, sino lo que esto conlleva, que son enfermedades graves que tienen que ver con su vida, ya no necesariamente con algo estético o con un paradigma que hay por allí, sino también con temas que al final de cuentas tenemos que rendirle a nuestros seres queridos. Hay gente que nos espera en casa y que también requiere de nosotros pues que estemos ahí, y si nos podemos cuidar, ¿por qué no hacerlo con toda la intención? Doctor, finalmente, para cerrar este espacio, quería preguntarle desde su experiencia, ¿qué puede ayudar entonces que no sea esa dieta extrema ni esa solución milagrosa que nos ofrecen, para que poco a poco podamos ver resultados? Eso es importante también, o sea, siempre hay que seguir un control nutricional, control de experto, ¿verdad? No rendirse es lo más importante. La perseverancia. La perseverancia, en el esfuerzo y la perseverancia está el arte, ¿verdad? O sea, hay un dicho que dice, un 5 es plato, un pelo es barba. O sea, en el sentido de que, aunque sea poco peso, el seguir, ¿verdad? Con estilos de vida saludable, deporte, ¿verdad? Pues ir perdiendo poco a poco el peso y pues mantenerlo, ¿verdad? En mantenerlo está. También, claro, es importante motivarse inicialmente, y por eso decimos que tal vez perder vertiginosamente o perder bastante peso inicialmente nos puede ayudar a motivarnos más, ¿verdad? Si a veces perder poco a poco es un poco difícil, mantenerse motivado. Entonces hay ciertas cosas que nos pueden ayudar de forma, eso siempre, y es muy importante, profesionalmente, ¿verdad? Claro. Valorarse para tal vez perder peso inicialmente, perder bastante peso, y ya después pues mantenerse, ¿verdad? Y algo que dijimos que es muy importante, no perder la masa muscular siempre, porque a veces no es tan importante solo el peso, sino también la masa muscular, ¿verdad? Que mantenga la masa muscular
es más importante que perder peso. Inclusive inicialmente puede mantenerse con el peso o inclusive ganar peso, pero está más saludable. ¿Por qué? Porque ganó más músculo, ¿verdad? Perdió más grasa. Entonces eso es muy importante. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden contactarlo para que también usted los ayude en este proceso de salud? Claro, con mucho gusto, de San Pedro Montes de Oca, Gastromedical CR, 8589 o 4419-9403. Excelente, ahí tienen el servirles. contacto para que ustedes también puedan trabajar y yo sé que con la manera en la que usted quiere lograr esa meta, pues vamos a mitad de año, un poquito más ya, el mes 8, ¿verdad? Puede ser que sí logremos por lo menos avanzar algunas de esas metas de principio de año, y una era bajar de peso, controlar la obesidad, y poquito a poco vamos a ver los resultados. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Bueno, y hablando de